Muy bien, estimados estudiantes, vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias a partir de un conjunto de datos. Veamos la siguiente situación. Nos dice, los datos que se muestran a continuación corresponden a las edades de 50 beneficiarios de un programa de asistencia social del gobierno. Como podemos observar, tenemos ahí 50 datos que corresponden a las edades de 50 beneficiarios. Se nos pide elaborar su tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer para elaborar la tabla de distribución de frecuencias es saber con qué tipo de variable estamos trabajando. Como podemos observar, aquí la variable que estamos trabajando viene a ser las edades de 50 beneficiarios. Bien, como la variable edad es una variable, en este caso, cuantitativa continua, entonces necesitamos algunos elementos básicos para elaborar su tabla de distribución de frecuencias. Para ello nosotros vamos a determinar el número total de datos, el mínimo dato, el máximo dato, el rango, el número de intervalos y la amplitud constante de cada intervalo. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es completar estos elementos básicos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar el número total de datos. Bueno, ya la información nos brinda que son 50, pero si no conociéramos, utilizaremos la función contar. Utilizamos la función contar. Y vamos a seleccionar los 50 datos. Bien, hacemos enter y tenemos 50 datos. Luego vamos a hallar el valor mínimo dato con la función min. Seleccionamos nuevamente los 50 datos y vamos a determinar el valor mínimo. En este caso sería 41. Ahora determinaremos el máximo dato con la función max. Bien, ahora seleccionamos los 50 datos nuevamente y tendremos el máximo dato. Luego determinamos el rango. Recordemos, el rango lo obtenemos haciendo la diferencia entre el máximo dato menos el mínimo dato. Muy bien, en este caso nos daría 56. Una vez que ya tenemos el rango, el siguiente paso es determinar el número de intervalos en los que vamos a clasificar los 50 datos. Para ello vamos a utilizar una herramienta importante para saber aproximadamente en cuántos intervalos lo vamos a clasificar. Vamos a utilizar la regla de Sturges, que nos va a arrojar un valor aproximado en cuántos intervalos vamos a clasificar. Bien, entonces vamos a decir aquí, aplicando la regla de Sturges, diremos acá 1 más 3.3 por el logaritmo del número total de datos. En este caso sería 50. Muy bien, hacemos enter y nos está dando un valor aproximado de 6.6. Vamos a redondearlo, en este caso, a 7 intervalos. ¿De acuerdo? Entonces el valor redondeado aquí sería 7. Voy a trabajar con 7 intervalos. También se puede trabajar con 6 intervalos. En este caso voy a yo trabajar con 7 intervalos. Bien, otro elemento importante es la amplitud de cada intervalo de clase. ¿Cómo obtenemos la amplitud? La amplitud lo vamos a obtener dividiendo el rango entre el número de intervalos. El rango dividido entre el número de intervalos nos va a dar efectivamente una amplitud de 8. Una vez que ya tenemos estos elementos que son básicos, ahora sí yo puedo elaborar mi tabla de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Veamos aquí. Entonces aquí tenemos la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Bien, entonces vamos a completar. ¿En cuántos intervalos vamos a clasificar los datos? En 7 intervalos. Bien, entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Bien, empecemos a completar los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Vamos a empezar el primer intervalo con el mínimo dato. El límite inferior sería 41, que vendría a ser el mínimo dato.
Y el límite superior, obviamente como la amplitud es igual a 8, los intervalos van a tener una amplitud de 8, es decir, van a aumentar de 8 en 8. Entonces aquí a 41 le voy a aumentar más 8, sería 49. Y ahí tenemos una amplitud de 8. El siguiente intervalo sería de 49 más 8 sería en este caso 57. ¿De acuerdo? 57. Bien, y así vamos completando cada intervalo. Para completar lo demás, simplemente voy a seleccionar las dos primeras celdas, arrastro y ya tenemos los demás datos. Bien, lo mismo por acá, selecciono los dos primeros datos y luego arrastro. Bien, entonces ya estamos completando los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Y se mantiene un ancho constante de 8. Muy bien, el siguiente paso es completar este elemento de la tabla de distribución de frecuencia, que es la marca de clase. Recordemos que la marca de clase viene a ser el punto medio de cada intervalo de clase. ¿Y cómo lo obtenemos? Con la función promedio. Vamos a utilizar la función promedio y vamos a, en este caso, calcular el promedio del límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Cerramos paréntesis, hacemos enter y ya tengo el punto medio de cada intervalo de clase. Muy bien, en este caso sería 45. Para los demás simplemente arrastramos. Muy bien, ya hemos completado la marca de clase. El siguiente paso es determinar la frecuencia absoluta simple. Este es otro elemento que vamos a completar. Para ello vamos a hacer los siguientes pasos. Para la frecuencia absoluta simple vamos a seleccionar los 7 intervalos. Vamos a ir a la función, en este caso, insertar, la función insertar. Y aquí vamos a seleccionar la función frecuencia. Seleccionamos la función frecuencia. Bien, si no aparece aquí la función frecuencia, podemos escribir acá, podemos digitalizar y colocar la función que queremos utilizar. La función, en este caso, sería la función frecuencia. ¿Correcto? Frecuencia. Muy bien, vamos a seleccionar la función frecuencia y nos va a salir, en este caso, un nuevo cuadro. Aquí vamos a insertar en datos el conjunto de datos que estamos trabajando, que vendría a ser los 50 datos. Para ello voy a seleccionar los 50 datos. Muy bien. Y en grupos vamos a, en este caso, a seleccionar el límite superior de los intervalos de clase. Muy bien, ahí está, límite superior de cada, en este caso, intervalo de clase. Muy bien. Luego vamos a presionar, en este caso, las teclas. Ojo aquí, vamos a presionar las teclas Control y Shift más Enter. Vamos a presionar. ¿Ya? No le demos a aceptar, por favor. No le vamos a dar a aceptar. No, vamos a presionar las dos teclas Control Shift y luego Enter. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Presionamos las teclas Control Shift y Enter. Y automáticamente nos va a salir, en este caso, la frecuencia absoluta simple de cada intervalo, el cual nos indica la cantidad de datos o la cantidad de personas que se encuentra en cada intervalo de clase. Muy bien, ya tenemos la frecuencia absoluta, en este caso simple. Bien, vamos a verificar, vamos a seleccionar todo y vamos a sumar el total de datos. Para ello vamos a ir a la herramienta, en este caso, de autosuma. Veamos aquí vamos a observar la herramienta de autosuma y ahí vamos a, en este caso, a insertar directamente autosuma y nos va a dar que la suma total va a ser 50. Y efectivamente, ¿con cuántos datos estamos trabajando? Con 50. Bien, otro elemento que tenemos que completar en la tabla es el F sub I mayúscula, que nos indica la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien,
Entonces, ¿cómo vamos a completar? Simplemente diremos acá igual, la acumulada hasta el primer intervalo sigue siendo 4, ¿no? Lo que hace la frecuencia absoluta acumulada es sumar las frecuencias absolutas simples. Hasta aquí, hasta el primer intervalo, tenemos 4 elementos o 4 datos. Para el siguiente, diremos aquí, vamos a sumar la anterior más, en este caso, la frecuencia absoluta del segundo intervalo. Bien, hacemos enter y nos da 11, ¿no? Como ustedes pueden ver, 4 más 7 me da 11. Para lo demás vamos a arrastrar simplemente. Arrastramos y se completa, ¿no? 11 más 10, 21. 21 más 11, 32. 32 más 9 me daría 41. Y 41 más 5 me daría 46. 46 más 4 me daría 50, ¿no? Entonces, esto se le conoce como la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Vamos a completar el cuarto elemento, que es el h sub i. ¿Qué nos indica el h sub i? Nos indica la frecuencia relativa simple. Frecuencia relativa simple. ¿Cómo vamos a determinar la frecuencia relativa? Va a ser el cociente entre la frecuencia absoluta simple dividido entre el total de datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer ello. Vamos a poner aquí igual y vamos a hacer el cociente entre la frecuencia absoluta simple dividido entre el total. Ahora, el total vamos a fijarlo y lo vamos a fijar con la tecla F4. Ya vamos a hacer estático la celda E28, el total. Muy bien, lo fijamos y hacemos enter. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. ¿Qué tenemos que hacer para la frecuencia relativa, en este caso simple? Hacer el cociente entre la frecuencia absoluta simple entre el total. Pero tenemos que fijar el total de datos. Hacemos enter. Y para lo demás simplemente vamos a arrastrar. Bien, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, arrastramos y ya estamos completando la frecuencia relativa simple de cada intervalo de clase. Luego aplicamos la autosuma. La suma total siempre nos tiene que dar igual a 1. Muy bien, vamos ahora a completar otro elemento de la tabla de distribución de frecuencias, que es el h sub i mayúscula. Eso nos indica la frecuencia relativa acumulada, que viene a ser justamente la suma de las frecuencias relativas simples hasta el intervalo indicado. Bueno, como ustedes pueden observar, hasta aquí se está acumulando solamente 0.08. Por lo tanto, vamos a poner igual a 0, igual a las celdas G21. Bien, ahora para el siguiente intervalo sumaremos el anterior más la frecuencia absoluta que se encuentra en el segundo intervalo. Hacemos enter y para lo demás arrastramos. ¿Listo? Y como ustedes podrán observar, se está sumando las frecuencias relativas simples. Hasta aquí se acumula 0.08, 0.08 más 0.14, 0.22, 0.22 más 0.20, 0.42, 0.42 más 0.22, 0.64 y así sucesivamente hasta que la suma total de todas las frecuencias me dé igual a 1. Muy bien, entonces de esta manera nosotros determinamos la frecuencia relativa acumulada. Finalmente vamos a completar la frecuencia relativa simple porcentual. ¿Ya? Esto nos indica el porcentaje de datos que se encuentra en cada intervalo. Vamos a simplemente colocar igual a la frecuencia, en este caso relativa, simple. Vamos a poner igual y automáticamente esto va a salir en porcentaje. Si no les apareciera en porcentaje, entonces aquí por defecto a veces sale en decimal. Podemos cambiar la opción en la parte superior donde dice número y seleccionamos en este caso
la opción de cambiar a porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo nos sale porcentaje, número decimal, lo cambiamos con esta opción de porcentaje. Bien, para lo demás simplemente vamos a arrastrar. Aplicamos la autosuma y eso nos debe dar la suma total el 100%. Muy bien, de esta manera nosotros estamos completando la tabla de distribución de frecuencias para la variable cuantitativa continua. Bien, una vez que hemos elaborado la tabla de distribución de frecuencia, es importante que nosotros sepamos interpretar los resultados que tengamos en esta tabla de distribución de frecuencia. Vamos a interpretar, por ejemplo, en este caso, el dato que se encuentra en la frecuencia absoluta del tercer intervalo. Veamos aquí. Frecuencia absoluta simple del tercer intervalo. Eso lo ubicamos aquí. Como ustedes podrán observar, lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces la frecuencia absoluta simple del tercer intervalo viene a ser igual a 10. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? ¿Cómo se interpreta? Recordemos que aquí estamos hablando de las edades de 50 beneficiarios de un programa. Entonces, la frecuencia absoluta simple nos indica la cantidad de datos que hay en cada intervalo. Bien, entonces este 10 nos está indicando que hay 10 beneficiarios. Ojo aquí, hay 10 beneficiarios. Hay 10 beneficiarios que tienen edades, ojo aquí, que tienen edades mayores o iguales que 57 años, pero menores a 65 años. ¿Ya? No toma el 65. El 65 recién se toma en el siguiente intervalo. Entonces tenemos 10 beneficiarios que tienen edades de 57 a 65 años, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos interpretar la frecuencia, en este caso segundo intervalo, ¿qué nos estaría indicando este 7? Que hay 7 beneficiarios que tienen edades mayores o iguales a 49, pero menores a 57 años. Eso es lo que nos está indicando. Muy bien. Ahora vamos a ver otro elemento, ¿ya? Vamos a interpretar, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada del cuarto intervalo. Veamos aquí. Vamos entonces a interpretar este resultado que lo encontramos aquí, del cuarto intervalo. Y eso viene a ser 32. Frecuencia absoluta acumulada del cuarto intervalo. ¿Cómo es la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo se interpreta ello? Vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Bien, aquí tenemos 32 beneficiarios. Como es una frecuencia absoluta acumulada, quiere decir que está sumando todas las frecuencias, en este caso absolutas simples, hasta el cuarto intervalo. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta? Tenemos 32 beneficiarios que tienen edades de 41 años, mayores o iguales a 41 años, pero menores, en este caso, a 73 años. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada del cuarto intervalo nos indica que hay 32 beneficiarios que tienen edades mayores e iguales a 41 años, pero menores a 73 años. Eso nos indica la frecuencia absoluta, en este caso acumulada. ¿De acuerdo? Porque estamos sumando todas las frecuencias relativas hasta el intervalo indicado. En este caso sería hasta el cuarto intervalo. Muy bien. Vamos a interpretar otro elemento más. Veamos aquí. Vamos con la frecuencia relativa simple del quinto intervalo. Bien, vamos a ubicarlo aquí. ¿Qué les parece? Ahí está. Vamos a ubicar, ahí está. Frecuencia relativa simple del quinto intervalo. Esto
es 0.18, pero en porcentaje recordemos que equivale a decir el 18%. Este número decimal en porcentaje, si lo multiplicamos por el 100%, representa el 18%. ¿Cómo se interpreta entonces este resultado? Se interpreta de la siguiente manera. Diremos entonces, tenemos aquí el 18% de los beneficiarios tienen edades mayores o iguales a 73 años, pero menores en este caso a 81. Recuerda que aquí nos indica simplemente el porcentaje de datos que hay en cada intervalo. Como estamos hablando de las edades de 50 personas, diremos que el 18% de las personas tienen edades que son mayores o iguales a 73, pero menores a 81 años. De esa forma nosotros podemos interpretar la frecuencia relativa simple. Finalmente vamos a hacer la interpretación de la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo interpretamos la frecuencia relativa acumulada? Vamos a ver del sexto intervalo. El sexto intervalo tenemos por aquí, que vendría a ser 0.92, que eso expresado en porcentaje representaría el 92%. Entonces podemos interpretar de esta manera. Como es la frecuencia en este caso relativa acumulada, estamos sumando todas las frecuencias relativas simples hasta el sexto intervalo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese resultado? Diremos 0.92 equivale a decir al 92%. Entonces diríamos que el 92% de los beneficiarios tienen edades, correcto, mayores e iguales a 41 años, pero recordemos que es hasta el sexto intervalo, pero menores que a 89 años, ¿no? Menores a 89. Entonces, el 92% de los beneficiarios tienen edades mayores o iguales a 41, pero menores a 89. O también podemos decir que el 92% de los beneficiarios tienen edades menores a 89 años. De esta manera estamos interpretando la frecuencia relativa acumulada. Muy bien, estimados estudiantes, entonces de esta manera estamos elaborando nuestra tabla de distribución de frecuencias y también estamos haciendo su respectiva interpretación de los resultados. Muy bien, nos vemos hasta un próximo video.